República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del magisterio venezolano al eje Reflexión de la práctica. Unidad. Pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad. Temática. Seguridad afectiva en la escuela. Presentada por Dr. Ángel Quiñones, Vicerrector Académico Territorial, UNEM. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en los fundamentos del subsistema de educación básica en Venezuela. El objetivo es analizar una de sus corrientes pedagógicas más determinantes, la pedagogía afectiva. Así es, y para arrancar creo que es vital partir de esta premisa de Pérez Esclarín. Educar es un acto de amor, de mutuo enriquecimiento. Es que esta idea es, en esencia, la columna vertebral de cualquier discusión sobre una educación que se pretenda humanista. Perfecto. Para ordenar la conversación vamos a tocar 4 puntos clave. Primero, exploraremos la paradoja educativa que se vive actualmente. Segundo, nos detendremos en el fundamento de la seguridad afectiva. Tercero, veremos los mecanismos prácticos de una pedagogía humanista. Y para cerrar, una reflexión sobre lo que significa la soberanía pedagógica. Entremos en materia entonces. Esta primera parte se centra en lo que podríamos llamar la gran paradoja del sistema. Esa tensión constante entre una filosofía educativa que pone lo humano en el centro y por otro lado, las presiones que le empujan a convertirse en una simple herramienta para medir resultados. Y aquí el choque es clarísimo, ¿no? Por un lado tienes el paradigma humanista, que se enfoca en la relación, en el bien-ser del estudiante, y por el otro, el paradigma instrumental, obsesionado con la data, con los resultados cuantitativos. El gran reto, como apuntan Vallejo y Pérez Esclarín, es precisamente trascender esa instrumentalización. Ahora vamos al núcleo de la propuesta. Es clave entender que la seguridad afectiva no es un simple añadido, no es un plus, es la condición necesaria para que ocurra cualquier aprendizaje que de verdad importe. Es, digamos, el suelo fértil sobre el que se construye el conocimiento. Totalmente. Y la definición formal que se apoya en trabajos de UNICEF y la Fundación Botín lo deja muy claro. Hablamos de una condición ontológica, es decir, fundamental del ser. Y fíjate qué importante, es resultado de una acción activa e intencional del docente. Esto no es algo que simplemente pasa en el aula. Y es justo aquí donde entra en juego el concepto de pedagogía del amor. Suena poético, pero es una matriz filosófica muy potente que responde a esa paradoja que mencionamos. Lo que exige es una redefinición profunda de los valores de la docencia, un compromiso existencial con el bienestar del estudiante. Entonces, si se considera todo lo anteriormente planteado, se puede reflexionar acerca de cómo la humanización de la praxis evita la desconexión contextual inherente a la educación bancaria. El imperativo de humanizar el acto educativo responde a la necesidad de reconocer al estudiante como un sujeto contextualizado, superando la racionalidad técnica que ignora las realidades emocionales y sociales. Siguiendo a Freire, se debe evitar tanto el paternalismo como la mera transferencia de conocimientos. Pues el conocimiento del contexto del estudiante es condición sine qua non para que la enseñanza sea pertinente y transformadora. Freire, 1968, Ibargüen Hurtado, 2025. Este esquema de Castro y Ferrari lo ilustra de maravilla. Ese espacio que se crea entre el docente y el estudiante, basado en la empatía y la confianza, es el gran mecanismo de equidad, porque evita que la energía mental del estudiante se gaste en defenderse emocionalmente, en lugar de usarla para lo que está allí, para aprender. Y esto, fíjate, no es una idea nueva. Nos conecta directamente con Vygotsky y su zona de desarrollo próximo. La seguridad afectiva es lo que permite que el estudiante se atreva a dar ese paso. La cita lo dice perfecto. Funciona como un lubricante pedagógico. Quita el miedo a equivocarse y abre la puerta a que el estudiante acepte retos que de otra forma le parecerían imposibles. Ok, todo esto suena muy bien en la teoría, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se lleva esto al aula? En esta tercera parte vamos a pasar de los porqués a los cómo, y sobre todo a ver qué impacto real y medible tiene. Y aquí es donde la data habla por sí sola.
Esto no es una utopía. Elías y sus colaboradores nos muestran cifras concretas. La implementación de programas socioemocionales puede incrementar el rendimiento académico promedio hasta en un 10%. Es decir, el bienestar emocional se traduce directamente en mejores notas. Claro, y esto nos aterriza en un concepto muy práctico: la resiliencia académica. ¿Qué es eso? Es la capacidad de un estudiante de tropezar con un problema difícil, de no entender algo y en lugar de rendirse, seguir intentándolo. Esa capacidad, que vemos reflejada en un boletín, depende directamente de su fortaleza emocional. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Las líneas de acción principales son dos: el diálogo, entendido como una construcción conjunta de significados, y el juego. Estas no son actividades de relleno, son las estrategias operativas para tejer ese sentido de comunidad y seguridad dentro del aula. Y hablamos de cosas muy concretas, desde juegos cooperativos donde se aprende a colaborar hasta el uso de un lenguaje claro para nombrar las emociones. Como señalan Monteverde, Acuña y Vallejo, estas metodologías convierten el aula en un espacio de paz, en un laboratorio seguro donde se pueden practicar estas competencias afectivas sin miedo. No se trata de improvisar. El modelo de Vizquerra y Pérez, por ejemplo, nos da una hoja de ruta muy clara que debe estar en el currículo. Primero, darles las palabras para que puedan nombrar lo que sienten. Segundo, enseñarles herramientas para que puedan gestionar esas emociones. Y tercero, importantísimo, que el docente valide esas emociones, que normalice el sentirse triste, frustrado o alegre. Y lo más interesante es que el impacto va mucho más allá del aula. Una escuela que trabaja así, fomentando una identidad colectiva y la cohesión, se convierte en un pilar para la comunidad, en un centro de prevención de la violencia. La seguridad afectiva de un niño termina siendo una estrategia de salud pública para todos. Asimismo, los protocolos de seguridad escolar deben integrar la contención emocional como medida de protección civil. La gestión de riesgos, incluyendo simulacros y emergencias, debe trascender la evacuación física para incluir primeros auxilios psicológicos, garantizando el interés superior del niño frente al trauma potencial. Se requiere capacitar a las brigadas de seguridad escolar para diferenciar los apoyos provistos y asegurar que la respuesta institucional valide y gestione la angustia del estudiante durante eventos críticos. Ministerio de Educación, 2020, UNICEF. En este mismo tenor, reflexionemos sobre cómo la regulación emocional optimiza el control atencional y mitiga la dispersión cognitiva en el aula. Un clima de calma afectiva permite al estudiante redirigir los recursos de atención desde la vigilancia del entorno, defensa, hacia la asimilación de contenidos, mejorando la eficiencia del procesamiento neural. Esta objetividad pedagógica asegura que las evaluaciones reflejen fielmente las competencias adquiridas, eliminando el sesgo negativo introducido por la ansiedad de desempeño o el miedo al juicio docente. Elías y otros, 1997. El planteamiento que ahora estudiaremos representa el giro de timón funcional, necesario para transformar las falsas creencias en este particular. Por ello, la evidencia neuropsicopedagógica refuta la dicotomía histórica entre el procesamiento afectivo y la cognición afectivo y la cognición. Se debe superar el analfabetismo emocional, derivado de la tradición occidental que confinaba el afecto a lo irracional. El estado afectivo media biológicamente la capacidad de procesar, asimilar y retener información compleja. La seguridad afectiva actúa como un mediador epistemológico que reduce el bloqueo cognitivo, permitiendo la integración plena de los sentimientos en la construcción rigurosa del conocimiento. Restrepo, 1998. Por esta razón, la profesionalización del rol docente exige transitar del afecto idealizado hacia un afecto regulado y sostenible. Existe una discrepancia entre las representaciones sociales que exigen una afectividad perpetuamente positiva y la realidad de la afección áulica. La salud ocupacional del docente requiere legitimar la gama completa de emociones bajo un esquema de regulación profesional. El afecto regulado permite al educador mantener la objetividad y la justicia sin caer en la represión emocional crónica, la cual constituye un factor de riesgo para el desgaste profesional. Burnout. Suárez, 2024, Genovar, 2010. Ahora encontramos en esta disertación
el rol docente como función y figura de apego secundario mediadora, para modular la exploración cognitiva. Basado en la teoría del apego de Boidy, el educador debe proporcionar una base segura que mitigue la ansiedad inherente a la separación y al desafío intelectual, replicando los mecanismos de seguridad emocional temprana. La evidencia empírica correlaciona el estilo de apego seguro del docente con la efectividad del vínculo pedagógico. La seguridad afectiva es, por tanto, una inversión en la estabilidad social a largo plazo. Boidy, 1998, Moreno y Martínez. 2010. Como parte de esta disertación traemos a relación. El perfil docente venezolano enfrenta la tensión dialéctica entre la vocación humanista y la exigencia cuantitativa. Aunque el magisterio venezolano destaca en motivación y autoconciencia, existen brechas en competencias de empatía y autocontrol que deben ser abordadas mediante formación continua para sostener el modelo humanista. La transformación educativa demanda un desplazamiento de la energía emocional, pasando de la introspección hacia la competencia social centrada en el otro. Rodríguez y Rivas, 2020, y Bargen Hurtado, 2025. Y con esto llegamos al punto culminante de la discusión. Porque adoptar esta pedagogía no es simplemente aplicar una nueva técnica o actualizar un manual, es una decisión ética profunda. Es, en el fondo, un acto de soberanía pedagógica que tiene el poder de definir el futuro del país. Efectivamente. La seguridad afectiva operacionaliza la política de inclusión plena y la integración territorial de la identidad nacional. En el marco del sistema educativo bolivariano, el afecto es el instrumento para garantizar la acogida de poblaciones vulnerables, migrantes, diversidad étnica y fomentar la cohesión territorial, incluyendo la conciencia sobre la Guayana Esequiba. La escuela como espacio de paz es fundamental para transformar el desarraigo en integración significativa, cumpliendo el mandato constitucional de una educación pública, flexible e integral para el desarrollo de la nación. Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2007, Rodríguez, 2025. Exactamente. Al final del día, el mensaje es este. El desafío no es técnico, es ético. Se trata de entender que la excelencia académica no es el objetivo principal, sino la consecuencia natural e inevitable de construir espacios basados en la dignidad humana y la seguridad emocional. Es un giro de 180 grados en la forma de pensar la educación. Por eso queremos dejar una reflexión final en el aire. ¿Cuál es el verdadero rol de la ternura? Y no hablamos de ternura como algo frágil o débil, sino entendiéndola como lo que es, una fuerza vigorosa, potente, capaz de transformar no solo a un estudiante, sino a toda la sociedad. Y no hay mejor manera de cerrar que con esta visión de Pérez Esclarín y Vallejo. Resume perfectamente todo lo que hemos conversado. El futuro de la educación en Venezuela depende, ni más ni menos, de nuestra capacidad para sembrar seguridad hoy, porque solo así podremos garantizar ciudadanos que sepan convivir, que puedan criticar para construir y que, sobre todo, sean capaces de sostener la paz. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar un me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.